Buenas tardes. Este panel es presentado por NJF Experiences y además tenemos la colaboración hoy día de nuestros invitados. Tenemos la colaboración de Signos de Estudio de Colombia, de la mano de Jairo Arcos. Tenemos la colaboración del Centro de Investigaciones Fantásticas USFQ, de la mano de Eduardo Villasís. Y tenemos la colaboración de Fernando Villegas de Sistemas Digitales Integrados. En este momento le voy a ceder la palabra a Eduardo Villasís del Centro de Investigaciones Fantásticas de la USFQ para que nos cuente un poco más de qué es el Centro de Investigaciones Fantásticas y un poco de su experiencia y quién es él. Eduardo. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como decía Fernando, Paul, yo soy Eduardo Villasís, yo soy profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, en el Colegio de Comunicación y Artes, y ahí tengo este centro de investigaciones fantásticas en el que hacemos proyectos en los que exploramos cuestiones de la ficción o la imaginación, ¿no? De lo fantástico y digamos cómo se aplica esto a distintos proyectos, mezclando así lo que es la exploración artística con lo educativo de alguna manera. Sí, yo fundé hace muchos años la carrera de animación digital, trabajaba antes de animador digital, pero ahora estoy más bien dedicado a lo que es la ilustración y los cómics. Y le faltó a Eduardo decir que también él estudió matemáticas puras y ha estado en los videogames. Sí. Ha tocado, creo que todas las áreas creativas, desde las más tradicionales como ahora la pintura, hasta las de innovación tecnológica. Así es. Para mí no hay mucha, no es muy importante las fronteras, sí, yo he trabajado en eso, trabajo en lo digital, lo virtual y también en lo manual, sí. Y bueno, por eso también ahora vamos a pasarnos a que Jairo Arcos, de Signos de Estudio de Colombia, nos cueste un poco más qué es Signos de Estudio y un poco más de él. Jairo. Hola, pues sí, buenas tardes a todos, Eduardo, Fernando, Paul, quienes nos ven. Soy Jairo Arcos, soy el productor ejecutivo en Signos Studio. Somos una productora de contenido animado 3D, ubicada en la ciudad de Zipaquirá, en Colombia. Nuestra empresa fue fundada hace 20 años, y en 20 años pues hemos trabajado haciendo animación, experiencias de realidad virtual, experiencias de realidades inmersivas. Nuestro core de negocio principal está en el turismo, realizar cortometrajes, experiencias para sitios turísticos o museos en Colombia y en algunas otras ciudades. Actualmente pues estamos trabajando muy fuerte el tema de realidad virtual e integración de captura de movimiento y realidad virtual para la producción de estas experiencias. Eso es lo que hacemos. Gracias, Jairo. Es interesante lo que haces porque también has trascendido las fronteras y vamos a hablar un poco más adelante también del modelo de negocios que tienes, que nos parece que ahora que está pasando un poco la era pandémica, pues vamos a poder reactivar muchos temas, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos vamos a pasar a presentar a Fernando Villegas de Sistemas Digitales Integrados de México, una persona con mucha experiencia en todo lo referente a la implementación de experiencias de museografía y de sistemas, físicos, digitales y de todo tipo aquí en México, ¿no? Les dejo con él para que él nos cuente un poco más de qué hace su empresa y un poco más de su experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Villegas. Soy ingeniero en electrónica de formación, pero por azares de la vida me ha tocado participar en toda la parte de museos interactivos. Desde el 93 me ha tocado participar en el diseño, creación y puesta en marcha de espacios museográficos. Básicamente espacios de ciencia y tecnología. En esos espacios podemos integrar pues todo lo que podamos imaginar, desde realidad virtual, realidad aumentada, exposiciones físicas, experimentación. Es un espacio totalmente libre para poder crear, ¿no? Utilizando normalmente el juego como una herramienta didáctica y también, bueno, pues aprovechando todo el entorno para poder convertirlo en experiencias y fomentar algunas vocaciones. Eso es
en lo que sistemas digitales se ha dedicado durante estos años. Muchas gracias, Fernando. Es bastante interesante lo que vamos a conversar contigo porque la gente no tiene toda la idea de la experiencia de cada uno, pero vamos a ir desarrollando temas y quiero comenzar un poco con Eduardo Villasís. Eduardo, dentro del Centro de Investigaciones Fantásticas, junto con la Universidad San Francisco de Quito, o bueno, dentro de la Universidad San Francisco de Quito, ha podido desarrollar un concepto, una historia que se ha convertido en exposición y ha tenido su exhibición en varios circuitos a nivel internacional. Ha estado presente en Estados Unidos, ha estado presente en Ecuador y ahora próximamente estará cerca de estas tierras mexicanas, ¿no? Entonces queremos que nos des una presentación, que nos cuentes un poco más de tu proyecto y nos muestres un poco más de él, Eduardo. Ay, gracias. Entonces, puedo compartir la pantalla, me imagino, ¿no? Sí, ¿se me permitiría compartir la pantalla? Ahorita. Entonces, bien, pues, ahí me ven, sí, porque yo creo que es más interesante ver las imágenes que me vean a mí. Perdón. Ahí estoy, perdón, un instante, voy a... No sé por qué se paró de compartir. Perdón, un ratito, vuelvo. Ahí están, ahí creo que están, ¿no? Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Entonces, perdón, me acerco un poco. Ahí. Y esto. Bien, pues, a ver, este proyecto, yo le decía a Fernando cuando estábamos conversando, es que le iba a interesar y a la gente en México le iba a interesar. Es un proyecto que tiene que ver todo con México realmente. Y es la primera manifestación de este proyecto que le llamé El Espejo Humeante, en honor como al dios Tezcatlipoca. Ya van a ver por qué le llamo así. Es un museo falso de historia, ¿no? Y es un museo construido físicamente, ¿no? Que ha sido montado y desmontado en varios lugares. Entonces aquí está esta muestra, que aquí van a ver imágenes de distintos montajes. Bueno, y este es el portón de entrada al museo. Y el museo es un museo de historia falso. Yo trabajé también mucho tiempo así. Yo trabajé haciendo algunos museos, en particular el Museo de la Ciudad de Quito. Trabajé con la empresa que tenía y me quedó el gusto de los museos. Y me avisan cuando tengo tiempo porque yo me suelo ir de largo. Me avisas, Paulo. Entonces, bueno, este de acá, este museo, cuenta una historia inversa del mundo en la cual los aztecas colonizan Europa. Ese es así a grandes modos. Y es un museo en el que se narra cómo pasa tales hechos. Por cierto, a Europa los mexicanos le llaman Améxica porque es la tierra que no es México, ¿no? Entonces, por eso el nuevo continente, el que es de Europa, pasa a ser Améxica. Y es un proyecto que ya lo realicé hace muchos años y le siguió creciendo, ¿no? Pero esta es la manifestación que se ha tangibilizado más hasta el momento. Y es, como digo, es un museo, ¿no? Un museo que va narrando, y pueden ver aquí, les voy a acercar este mapa, y narra básicamente lo que pasa. Y para hacerla corta, digamos, es básicamente que Colón, por un cambio del viento, en lugar de caer en el Caribe, cae en las costas de México, donde es capturado por las autoridades aztecas, que se dan cuenta que existe un continente nuevo, por viendo un mapa que capturan, ¿no? Y entonces, dichos y prestos, deciden, es la gran oportunidad, no tenemos que hacer sacrificios humanos entre nosotros, podemos ir a sacrificarles a ellos. Y deciden así dedicarse a conquistar esas tierras. De Europa, como Colón nunca volvió, eso les da a los aztecas 10 años para replicar la tecnología de los galeones y las armas de fuego y lanzarse a la conquista, ¿no? Y ahí es donde sale la idea de, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a esta tierra? Le vamos a llamar a México, que es la tierra que no es México. Y de eso se trata el museo y las manifestaciones subsiguientes de este proyecto. Entonces, miren, el museo, como buen museo, tiene objetos arqueológicos o antiguos. Por ejemplo, ahí ven, esa es la imagen de Colón. Y este es el documento de captura de Colón aquí a la derecha, ¿se ven? Por inmigrante ilegal. Entonces, todo es un juego con las cosas que pasan a los latinoamericanos dada la vuelta. Entonces, aquí es Colón quien es capturado por inmigrante ilegal. Aquí tenemos al sacerdote, que es principal azteca, recibiendo la visión del dios Huitzilopochtli, que les dice que es su derecho ir a conquistar esas tierras, ¿no? Y así empieza. Como les decía, es un museo. Entonces, como museo, está construido, se lo construye además, es un museo azteca, es decir, se abandona las ideas occidentales
Museo Blanco, y entonces aquí está todo con estética mesoamericana, ¿no? Colores. Entonces cada vez que montamos nos toca armar todo esto, ¿no? Bueno, como les decía, bueno, los aztecas aprenden a hacer armas de fuego, entonces aquí tenemos las armas de fuego de los colonizadores, construidas físicamente. De hecho, Paul me pidió que tuviera aquí, tengo aquí al lado una de estas pistolas, por si quieren mostrarla. Pero bueno, aquí las pueden ver también. Aquí están los rifles, las balas. Entonces esto, todo lo que tiene la experiencia museográfica, ¿no? Los diagramas de los cascos de los conquistadores, ¿sí? También narrado, bueno, ahí están las flotas, les decía que aprenden a hacer barcos, entonces las versiones aztecas, cómo clonan ellos los galeones. Y bueno, cuando llegan a Europa, da la casualidad que Europa está diezmada por la peste, ¿no? Más o menos como estamos ahorita nosotros. Y claro, ven llegar esas naves extrañas y esos seres emplumados, y no se les ocurre mejor idea a los europeos que pensar que este es el fin del mundo y que son ángeles, ¿no? Es decir, que los guerreros de águila y esos son ángeles. Entonces los europeos no ofrecen resistencia y así empieza la destrucción y colonización de Europa. Y eso es lo que se trata, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuestiones acerca de los conquistados, por ejemplo, como la cristiandad desaparece, aquí están cuestiones explicando de una manera jocosa qué es lo que pasa con cuáles eran las creencias de los primitivos mexicanos. Entonces, por ejemplo, piensan que Jesucristo o Jesús el nombre de Dios era Henry, no por la inscripción INRI que dice arriba, ¿no? Y así hay una serie de confusiones. También es un museo que es interesante porque es lleno de confusiones, lleno de la arrogancia del colonizador. Entonces, el colonizador ve las cosas a su manera y entonces interpreta como de acuerdo a sus creencias. Entonces, todas las creencias y todos los sistemas de los nativos son totalmente mal interpretados, ¿no? Y claro, bueno, aquí en este caso del museo sale porque precisamente son estas creencias las que permiten a los guerreros aztecas colonizar sin problema, ¿no? Aquí de hecho tenemos al Papa Inocencio recibiendo a los aztecas en el Vaticano lleno de admiración, pensando que eran ángeles, ¿no? Aquí decimos, ven los guerreros después ejerciendo supuestamente la furia de Dios, ¿no? Entonces eso se corrió, esas ideas de terror se corrió por toda Europa y de hecho el terror llegaba antes que los ejércitos, ¿no? Bueno, ahí está el dios Huitzilopochtli ordenando la conquista. Otra imagen conmemorativa. También se juega mucho eso, en el museo jugamos mucho acerca de la conmemoración de la violencia, ¿no? La violencia, cuando es contada desde el lado del ganador, es gloriosa, ¿no? Es una cosa que uno celebra, ¿ah? Es decir, entonces aquí también se celebra así de manera... Aquí está, por ejemplo, vemos, por parte de la colonización, vemos, por ejemplo, la destrucción del Vaticano para construir un templo, el templo mayor de lo que pasa a ser de Roma, que pasa a llamarse Nueva Tenochtitlán, ¿no? Entonces, Nueva Tenochtitlán, la nueva ciudad en el Nuevo Mundo, y vemos cómo se destruyen las construcciones anteriores. Entonces tenemos Roma en unos años después, ahí está justo el templo mayor con los dos santuarios, a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Aquí están las ruinas de París, ¿no? O sea, aquí están precisamente las ruinas de Notre Dame usadas como cimiento para las construcciones aztecas. Y así el museo trata acerca de justo todo lo que es la deculturización, la instalación de nuevos paradigmas. Sí, miren, por ejemplo, esto es Ámsterdam y es una escena de la vida cotidiana. ¿Qué pasa con los nativos? ¿Cómo la esclavitud se vuelve normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el museo y jugamos con el humor negro, ¿no? Por ejemplo, los nativos alemanes son usados como caballos, ¿no? Por su puntualidad, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, es un mundo bien absurdo, ¿no? O sea, nos burlamos de las cosas que realmente pasaron, pero llevadas a un nivel absurdo, ¿no? Y eso creo que es lo que facilita también la destrucción cultural. Por ejemplo, los ingleses son exterminados y la literatura inglesa desaparece. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este libro que nadie puede interpretar porque es una lengua extinta, pero claro que el público ve que son las obras de William Shakespeare, ¿no? Entonces un poco nos da la idea de lo que también se perdió con la colonización, ¿no? Por ejemplo, los quipus en el Perú, nadie sabe si eran literatura o no. ¿Cuántos de los códices mexicanos desaparecieron y no podemos reconstruir? Entonces un poco es eso, ¿no? Ahí está lo que queda de la Capilla Sixtina.
Y como digo, las interpretaciones jocosas siguen, ¿no? Porque, por ejemplo, se asume que esta escena de estas dos manos masculinas es parte de una escena homosexual, y entonces así se supone que es la razón por la que destruyeron el templo, ¿no? Entonces, el museo concluye con una visión de la actualidad, donde, claro, vemos a México, ahí está Nueva Tenochtitlán, es decir, Roma, y claro, ambientada el mundo de cómo sería el mundo de hoy. Y a partir de esa reflexión, estamos trabajando en otras cosas, en una novela gráfica, y con mi amigo en Colombia, Oscar Andrade, también intentando hacer una serie animada con esto, desde hace algún tiempo ya. Entonces hemos seguido avanzando. La muestra ha sido muy exitosa, donde se ha mostrado, ahí vemos el museo vacío, pero claro, realmente a lo que le ha dado vida es cuando se ha mostrado este componente reflexivo y comunicativo. Entonces, por ejemplo, cuando se mostró en el Museo de la Ciudad, Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que es un espacio importante en Quito, claro, la muestra tuvo 36.000 visitantes, lo cual es un logro, ¿no? O sea, realmente es un logro comparado con las cifras normales de asistencia. Y como ven, pues venían gente de todas condiciones sociales, de edades, colegios, y se ponían a reflexionar hacia temas como la colonización, la destrucción cultural, el racismo, el etnocentrismo, ¿no? Entonces aquí había tours guiados con, por ejemplo, gente donde a los niños más pequeños les explicaban de una manera más amena, más actuada, ¿no? Sí. También sí teníamos ciertos elementos audiovisuales. Sí, por ejemplo, yo explicando algo de mi muestra. En este caso es parte de una muestra más grande aún, de otros proyectos que he hecho, donde se incluye el espejo humeante. Entonces ahí está, veíamos. Entonces ha sido un campo fecundo para la reflexión, sí, para analizar acerca de incluso nosotros mismos en Latinoamérica, ¿no? Esa dualidad que tenemos de mestizos, o sea, de las ambas vertientes europea e indígena. Entonces, un poco reflexionar acerca de nosotros mismos. Como decía, y me acuerdo haber conocido por estos esfuerzos, haber conocido a Jairo aquí presente. Claro, estamos intentando traducir esto a una serie animada desde hace algún tiempo y una novela gráfica, y también el museo continuarlo, agrandarlo, si es necesario expandirle a ampliar la experiencia. Esto hicimos con Oscar Andrade de Jaguar Digital, es socio mío en este proyecto, en la versión digital de esto. Y eso es un poco, ¿no? Entonces ahí está el Centro de Investigaciones Fantásticas. No es el único proyecto descabellado que hemos hecho, tenemos algunos, pero este, digamos, ha sido el más famoso, digamos, hasta el momento. ¿Ves? Entonces ahí está. Gracias, Edu. Queríamos abrir un poco mostrando el caso del espejo humeante, porque esta ucronía, este mundo al revés, esta realidad alternativa que te has creado, ha sido la fuente de una exposición, de una vivencia para las personas que la visitan, muy interesante. A mí lo que me gusta mucho del caso de estudio, más allá de la historia, más allá de lo que plantea, es cómo la educación y cómo el entretenimiento pueden confluir de una buena manera para generar una buena asistencia a espacios que a veces solo son vistos como culturales, o donde las personas van simplemente como para pagar una visita de una actividad académica. La gente, cuando encuentra alternativas y soluciones creativas como el espejo humeante, comienza a ir por gusto, lleva a la familia, comienza a generar un diálogo, ¿no? Entonces, la historia genera una capa de realidad y de diálogo sobre lo que ya sabemos. Pero cuando una historia que se ha creado de la mente de alguien que la imaginó, que puede ser una ucronía, que puede ser algo fantástico, genera nuevas dimensiones de interacción social. Por eso creemos que tanto la cultura y la educación pueden ser entretenidas. Y en este momento, lo que tú nos has mostrado es fiel prueba de eso, ¿no? Una asistencia de exposición en un país pequeño como Ecuador, con números más modestos en cuanto a la asistencia cultural regular de cualquier tipo de muestra, pues que tenga esas cifras, da un claro ejemplo de que este tipo de conceptos son atractivos para las audiencias y que las audiencias demandan, y que la gente se va entreteniendo, educando y también desinformando un poco, ¿no? De manera graciosa, reflexiona sobre su realidad y aprende nuevas cosas, nuevos conceptos. Entonces es una buena forma de que los creadores, los contadores de historias, también planteen una reflexión social, cultural y de entretenimiento. Tú has hecho una
gran labor mezclando todos los medios tradicionales, la pintura, la escultura, la creación física de objetos. Pero también hoy que estamos hablando sobre las exposiciones vivas como la tuya, también yo sé que estás evolucionando el concepto del proyecto hacia animación, pero aquí en la sala tenemos a un experto en cómo pasar a realidades virtuales experiencias y hacerlas más vivas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Jairo, quisiera que nos converses un poco a partir de una historia, a partir de un concepto, ¿qué es lo que ustedes toman en cuenta para desarrollar una exposición y qué es lo que ustedes toman en cuenta para desarrollar una experiencia que ya deja de ser física y se va al mundo virtual? Cuéntanos un poco más de tus casos, sobre todo lo que ha pasado en Cholula, lo que ha pasado en Colombia, en la Catedral de Sal. ¿Cómo ustedes toman a un siguiente nivel las experiencias del mundo físico y las llevan al mundo virtual? Vale, sí, gracias. Eduardo, felicitaciones. No me canso de ver tu trabajo. Está increíble. Eso que tú nombras, Paul, de pasar del tema audiovisual, meramente audiovisual, a algo un poco más experiencial, es lo que nos ha movido siempre durante el proceso de construcción de nuestros proyectos. Nosotros empezamos hace muchos años haciendo cortometrajes animados. Después evolucionamos a hacer esos mismos cortometrajes, pero con técnica 3D, estereoscópicos, porque llamaba muchísimo la atención el tema de tú poder tener esa sensación de profundidad, y eso claramente tiene un contacto muy, muy diferente con las personas cuando empiezan no solo a ver, sino a sentirse parte dentro de esa historia, de ese contenido que se está narrando. Y pues claramente con el desarrollo exponencial que ha tenido la realidad virtual en los últimos años, pues hemos tenido un factor tecnológico que ayuda a que esa comunicación sea mucho más potente y mucho más efectiva, porque ya el espectador, que ahora es usuario, ahora es interactivo, ahora puede tocar, no solamente está viendo, sino que puede interactuar en una situación en la que está completamente presente e inmerso. Los casos en los que estamos trabajando actualmente, como tú lo dices, trabajamos en la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es un sitio turístico bellísimo que existe aquí en Colombia. Es un sitio que recibe más o menos, o bueno, recibe en épocas normales, no como estas, recibe más o menos 600,000 turistas al año, pero era un sitio que tenía un promedio de 300, 400,000 visitas al año. Al implementar este tipo de experiencias nos dimos cuenta que empezó a crecer el número de personas que querían visitar la catedral o que querían empezar a tener ese tipo de experiencias también, porque fue una ampliación de la oferta turística. Las películas 3D claramente llaman la atención, pero si tú le cuentas a una persona o a un turista la historia de cómo los mineros cavaron una mina de sal, pero no solo se la muestras, sino que lo metes al turista dentro de esa mina y le muestras los peligros, le haces sentir el sonido fuerte de una explosión, le muestras la oscuridad, claramente la sensación y la percepción de este contenido es otra. Esa implementación de contenidos virtuales pues nos llevó también a México, a la ciudad específicamente de Cholula, donde conocimos pues que Cholula es una de las ciudades mesoamericanas más importantes, está la pirámide más grande del mundo, está allá, y no se ve, porque hoy en día esa pirámide es una montaña, es tan grande que hoy es una montaña. Llevar la experiencia de mostrarle a un cholulteca, a un ciudadano cholulteca o a un turista un dispositivo de realidad virtual con el cual tú estás viendo una pirámide con tus ojos. Te pones un dispositivo de realidad virtual y ahora ves lo que fue esa pirámide, lo que era esa pirámide hace 500, 600 años. Y no solo eso, sino que te sientes inmerso en un oficio, estás viendo a los cholultecas elaborando la cerámica polícroma con la que eran famosos, e incluso tú puedes tomar objetos
usando los dispositivos de realidad virtual, pues no solo se vuelve una experiencia de entretenimiento, sino que realmente estás aprendiendo muchísimo, estás aprendiendo de historia, estás aprendiendo de escala, de tamaño, de color, de proporción, porque son conceptos que probablemente a través de una pantalla se pueden entender, pero que si se tienen hoy en día la posibilidad de hacerlo a través de un dispositivo de realidad virtual, se puede lograr mucho más contundentemente transmitir esos mensajes. Eso hay que pues equilibrarlo también en temas de narrativa. No es lo mismo narrar para una pantalla que narrar para un dispositivo de realidad virtual. La tecnología sigue en evolución, pero conceptos como latencia, calidad en la imagen, sonido, bineural, son desarrollos que tecnológicamente nos han ayudado a que empresas como la nuestra tenga la posibilidad no solo de contar historias entretenidas, sino también educar. De hecho, estamos produciendo una serie para televisión cuyo énfasis es la educación en el arte, que también tiene experiencias de contenido de realidad virtual. Y es por eso, porque nos ha gustado mucho trascender la pantalla plana del televisor o de un dispositivo a otras pantallas que pues la tecnología nos lo permite hacer ahora. Eran desarrollos que probablemente hace unos años era muy difícil tenerlos, pero que hoy en día se están pudiendo lograr. Pues Jairo, lo que tú dices es muy importante porque la evolución de la tecnología no cesa nunca, pero las ideas como las de Eduardo, como las tuyas, como las de varios otros creativos, pues se van adaptando y van encontrando nuevas vías para contar experiencias, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Las experiencias y la familiaridad con los usuarios hacen que estas vivencias que la gente tiene como colectivo humano sean muy enriquecedoras en el momento en el que nos volvamos a reunir todos y volvamos a ser tan gregarios como solíamos ser, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, quiero escuchar un poco de la mano de la experiencia de Fernando, que él ha sido parte de la implementación de varios de los museos y centros culturales y salas que hacen interactividad y que tienen todos los sistemas integrados, como es el nombre de su empresa, aquí en México. Entonces, bueno, hemos conversado un poco de ideas con Eduardo, de implementación en cosas físicas y en el mundo digital, y en el mundo ya digital hacia el mundo virtual contigo, Jairo. Pero de todas maneras, las experiencias no son completas o son complementarias cuando se completan con el hardware, con los dispositivos, con la robótica, con la electrónica. Vivimos un mundo tan rico en nuestra imaginación que para complementarlo en una historia se necesitan todos los dispositivos que estimulen nuestros sentidos, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia en estimular sentidos, sensaciones, experiencias, en ubicar a través de robótica, mecatrónica, electrónica, apoyar a los contadores de historias, ¿qué es lo que tú nos puedes decir? Que es la complemento a lo que hemos estado conversando, pero también la siguiente frontera en cuanto a la experiencia hacia el usuario, mi estimado Fernando. Sí, antes que nada, felicidades Eduardo, un proyecto muy interesante. Cuando platicabas, empecé a reflexionar en el tiempo, ¿no? O sea, cómo pudo haber sido, ¿no? Cómo pudimos haber viajado de México a Europa y suena muy interesante. O sea, toda esta narrativa se vuelve increíble. Digo, algo fantástico. Cuando tú estabas platicando y mostrando las imágenes, recordaba un proyecto que hicimos en el 2010. En el 2010, para el Bicentenario en México, se creó un espacio que se llamó Un Paseo por la Historia. En 11 salas contábamos 11 capítulos de la historia de México. Entonces, para contar el capítulo de la revolución, nos dijeron, bueno, tenemos que hablar de la revolución, de los revolucionarios, de la forma de pensar del revolucionario. De ahí partimos de un pequeño concepto, ¿no? Pero ¿cómo hacer sentir a una persona en la revolución? Lo que hicimos fue construimos un vagón de tren de la época,
subíamos a la gente, le poníamos su vestimenta de revolucionario, el vagón se empezaba a mover y por las ventanas proyectábamos a los revolucionarios. Entonces tú te asomabas a la ventana del vagón y pues veías a los revolucionarios corriendo en sus caballos y veías los balazos, ¿no? De pronto el vagón del tren se detenía y se subía un revolucionario. Ese revolucionario lo proyectábamos con un holograma. Entonces el holograma de Francisco Villa o Emiliano Zapata diciéndote, somos parte de la revolución y tenemos que luchar por estos ideales, ¿no? Una experiencia, por un lado, virtual, por otro lado, con un fenómeno físico estando dentro del vagón del tren, y por otro lado, pues el escuchar los balazos, todos esos elementos nos van llevando a formar una experiencia en el visitante, la experiencia de subirse al tren y viajar en el tiempo a la Revolución Mexicana, ¿no? Y así como el vagón, hicimos para cada capítulo de la historia un poco la recreación. Por ejemplo, en la etapa del Porfiriato, nos metíamos a Bellas Artes, reconstruimos el Palacio de Bellas Artes y pusimos en hologramas a Porfirio Díaz, a personajes importantes de la historia y a cantantes de ópera dentro del escenario virtual, ¿no? Virtual en una parte, pero real en el estar sentado junto a Porfirio Díaz en un holograma y sentado en una butaca de esa época, con los lujos, con la forma del mismo Palacio de Bellas Artes. Es muy interesante el poder combinar todos estos elementos, ¿no? Por un lado virtuales, por otro lado reales, estimular los sentidos y crear una atmósfera que me haga vivir la experiencia. Yo creo que aquí lo que se trata es vivir esa experiencia, ¿no? El poderse subir a un galeón, ¿no? Lo hicimos para un proyecto en Pemex. De pronto nos dicen, bueno, Pemex es muy importante para México, pero no es posible que cualquier persona viaje a las plataformas petroleras y que viva esa experiencia. Entonces hicimos un recorrido virtual por toda la zona de Campeche y toda la zona petrolera. Hicimos también unos clips en 3D, bueno, le llamamos nosotros 4D, porque las butacas se movían, sentías la brisa del mar y veíamos el recorrido ahí entre las plataformas. Nunca va a ser igual estar en la plataforma que llevarlo de una forma, pero es una aproximación importante de estimular estos sentidos, ¿no? Y así muchos ejemplos donde a nosotros nos gusta combinar esta parte. Por un lado, la realidad virtual, por otro lado, la realidad aumentada, por otro lado, elementos físicos que logren una ambientación en el espacio y que puedan motivar al usuario a la visita, ¿no? Ahorita que hablaban de audiencia, yo recordaba, por ejemplo, estuve participando con Papalote. Ahí el promedio anual de visitantes andaba en 1,5 millones de visitantes. Estamos hablando de 4,000 personas por día, ¿no? Participamos hicimos un recorrido virtual en Alemania con el Pabellón de México en el año 2000 y lo visitaban diariamente 15,000 personas. O sea, 15,000 personas. O sea, también es muy importante cómo manejamos los contenidos en forma muy ágil y el manejo de los públicos, porque tener formadas a 15,000 personas diario es un problema, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que la persona en la fila no se desespere? ¿Cómo le hago para que desde que está en la fila ya se sienta partícipe del recorrido, ¿no? Ahí en Alemania también hicimos, en lo que llamábamos el alma mexicana, la tradición del Día de Muertos en México. Hicimos un túnel estereoscópico con proyección en back. Entonces tú entrabas al túnel y entrabas a un panteón en México el Día de Muertos, ¿no? Y a escala real podíamos ver las ofrendas y poder ver a las personas cantando y toda la festividad del Día de Muertos, ¿no? En un recorrido en un túnel estereoscópico. O sea, la idea aquí es que la tecnología no debe verse, debe estar escondida, debe ser la herramienta que nos ayude a lograr esta fantasía, ¿no? O sea, el usuario no debe saber que hay un videoproyector, que hay una pantalla, que hay un sensor,
él debe sentir la experiencia, ¿no? Y entre más nos acerquemos a lograr este ambiente, pues tendremos más éxito, ¿no? En estos espacios, digo, felicidades, digo, lo que venimos haciendo en estos años es muy importante. Ahorita, digo, me dejaste, Eduardo, impresionado con esta parte. Y Jairo, digo, conozco Cholula, nosotros estamos muy cerca de Cholula, estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Museo Imagina, ahí en Puebla, que es un museo interactivo, y estuvimos trabajando apenas hace 3 años para hacer un museo de cera en el centro de Puebla, ¿no? Conocemos Cholula, en este museo vamos a hablar de Cholula por un lado, de la recreación de la batalla de Puebla, o sea, cómo se vivió la batalla de Puebla. Tomamos una idea muy interesante porque de pronto nosotros llevamos trabajando 30 años en sistemas de proyección y todo esto, y llegamos a Austria, en Linz, y nos dicen, vamos a entrar a una sala con una experiencia inmersiva. Y entramos a la sala y ves una pantalla de proyección de 2 metros por 1 metro, y como en blanco y negro, y dices, bueno, pues qué inmersivo puede ser esto, ¿no? O sea, voy hasta Austria, estoy en Linz, estoy ahí viendo la experiencia y digo, una pantallita, pero de pronto la pantalla empieza a crecer, cubre toda la parte frontal, cubre la parte lateral, cubre el techo, cubre el lado izquierdo, cubre la parte trasera y el piso, y empiezan a salir objetos del piso en tercera dimensión, y entonces ahí sí se queda uno sorprendido, ¿no? O sea, y nos dicen, aquí no hay una butaca, tú puedes estar en cualquier parte de la sala y vas a ver elementos en tercera dimensión, ¿no? O sea, algo increíble, digo, podemos ir avanzando a eso, o sea, el tener proyecciones en piso, muros, techo, lograr esta inmersión total, y es algo que bueno, te da una experiencia totalmente diferente de un reto. Pues es verdad, Fernando, lo que tú dices es cierto, no dejamos de avanzar, innovar, pero si no hay una historia detrás, si no hay creativamente un concepto, pues las cosas no van hacia ningún lado, ¿no? Pues felicitaciones a todos por los logros de carrera y sobre todo por lo que viene. Les quiero preguntar algo ahora. Yo no recuerdo si Jairo es catedrático o ha dado clases, pero me voy a enfocar en esta parte de la pregunta iniciando por Eduardo. Y luego me paso de nuevo con Fernando, ¿cuál es el equilibrio entre educar y entretener cuando se crea una de estas experiencias, ¿no? ¿En dónde está la línea para que cualquiera que sea la historia, en cierto punto te educo, pero en cierto punto te doy información y en cierto punto te estoy entreteniendo, ¿no? ¿Cómo buscan ese equilibrio? ¿Cómo se crea ese punto de diálogo con la audiencia? ¿Cuál es la mezcla correcta para esto, Eduardo? Pero yo realmente no tengo respuesta para eso, pero solo puedo decir que un problema que ocurre sobre todo, digamos, en el mundo de las artes contemporáneas, ¿no? Es que son totalmente herméticas a las personas, que pueden ser gente muy culta, pero que no están en los códigos del arte contemporáneo. Entonces la gente se blinda, ¿no? Entran a espacios que no entienden. Entonces, un poco eso tanto en las cuestiones del arte, cuanto más aún si es que es un museo, es una cuestión informativa, es un poco ese es el obstáculo a vencer, ¿no? A que, o sea, la gente quiera entrar a ese espacio, quiera tener una experiencia divertida, entretenida, breve también, o sea, no dentro de un cierto límite, ¿no? Pero significativa. Entonces, esta cuestión de adaptar los contenidos, las ideas académicas, son muy interesantes, pero muchas veces cuando son presentadas en los foros académicos son presentadas de manera que cualquiera que está afuera también no entiende de qué se trata. Hay que decodificarlas y presentarlas en analogías, metáforas, cosas que la gente puede entender, ¿no? Y por ejemplo, yo no estoy aquí, menciono aquí, pero con mi socio con el que hacemos las armas, Franklin Rosero, con el que también trabajé en el Museo de la Ciudad, él también tiene su museo de ciencias propio. Y claro, conversando con él también es un entusiasta en la ciencia, yo también, como tú mencionabas, estoy de matemáticas, estoy algo de física. Entonces, conversamos de esos temas y el gusto ahí es traducir estas ideas en cosas que despierten la curiosidad. En el caso de las matemáticas o la física, a la gente le encanta la matemática o la física hasta que llegan a las ecuaciones y las fórmulas y la gente una vez más, signos que te bloquean. La idea es quitar esos signos y dejar
la curiosidad, la sorpresa, el acto de maravillarse, ¿no? Entonces, eso pienso que es lo que, por ejemplo, vimos en su momento en series como Cosmos, con Carl Sagan, eso. Es decir, quitar todas esas cosas que te aniquilan y dejarte con la curiosidad, y que la curiosidad sea la que eventualmente a los chicos y a la gente que quiere aprender le permita, o sea más fuerte que los obstáculos, que aprender todas estas cuestiones técnicas, estos que pueden ser un obstáculo que te aleja. Si la curiosidad es más fuerte, entonces ya vas a pasar. Entonces un poco es eso, ¿no? Dejar esa semillita en la gente, dejar ese deseo de la gente de conocer más, o que algo que antes simplemente no entendía qué pasaba, por fin empieza a vislumbrar por dónde hay una explicación, ¿sí? Entonces eso pienso que es eso, y también más aún en nuestros países donde todavía desgraciadamente sigue habiendo mucho analfabetismo. Hay gente pobre, pero no por ser pobre y analfabeta no es inteligente. Entonces, lo que tienen estos grandes espacios es abrir a gente que de otra manera no tuvo acceso, abrir ese espacio al conocimiento, ¿no? Es un poco esa lucha de democratizar, creo que también estas cosas es democratizar el conocimiento, ¿no? Me parece bien, Eduardo, democratizar el conocimiento, volviéndolo accesible para las masas. Y eso es lo importante. Estas experiencias son asequibles, tal vez no todas son asequibles a nivel monetario, porque algunas la realización es muy costosa, implica grandes recursos para recuperar una inversión. Yendo a ese punto, Jairo, tú que tienes experiencia en los modelos de negocios, ¿cómo se puede recuperar una inversión cuando se crea una idea y se colabora en uno de estos proyectos? Porque las inversiones no son sencillas, no son bajas, son muy costosas la implementación desde una obra como la de Eduardo, pero también de las que tienen mucha implicación tecnológica como las tuyas o las que está involucrado Fernando, ¿no? ¿Cómo buscas un modelo de negocio que sea afable para tener una buena oportunidad de llevar a cabo una buena idea, implementando esto en un espacio de comunicación pública? Yo creo que lo más difícil cuando se inicia un proyecto de estos es realmente que aquella persona o aquel cliente tenga claro qué va a hacer. Nosotros generalmente producimos productos que, aparte de la tecnología, pues pueden caber en una memoria USB. Y ahí va el trabajo de años de un equipo de producción de 60, 80 personas que han trabajado en investigación, en modelado, en animación, en captura de movimiento. Lograr esa confiabilidad, pues es un tema que a nosotros nos ha tomado pues años, pero pues una vez se ha logrado mantener o proponer ese tipo de proyectos para nosotros, y pues hablo específicamente de lo que ha sido nuestra experiencia en Signos, ha sido darle alternativas a esos posibles clientes o a esos posibles lugares. Estamos en Latinoamérica, probablemente los presupuestos no son los ideales, los sitios turísticos pues no tienen los flujos tan grandes de turistas que existen en otras ciudades, en otros lugares, y también los presupuestos. Es muy difícil pretender recuperar inversiones con costos de tickets muy económicos. Sin embargo, hemos encontrado ciertos modelos de negocios que han sido convenientes tanto para el estudio, para la productora, como para esos posibles clientes que eventualmente quieren tener un proyecto de esa calidad o con ese tipo de tecnología, pero probablemente no tienen el presupuesto. Es una apuesta muy arriesgada de parte de nuestra empresa, y lo vivimos ahorita con pandemia. En el 2019 el turismo era uno de los negocios con mayor proyección, una de las mejores inversiones que se podía ver. Yo regresé de montar un proyecto en Europa en diciembre de 2019 y en marzo se había caído ese proyecto por el tema de pandemia. Pero pues es una situación que creo que nadie esperaba y es algo con lo que nadie contaba, entonces y que va a cambiar. Estamos absolutamente seguros que va a cambiar. Pero en esos modelos de negocio nosotros básicamente exploramos con los posibles sitios turísticos o clientes qué posibilidades tienen y sobre todo qué quieren, qué expectativa tienen
respecto a lo que puedan implementar en sus sitios turísticos. Y con base en esa expectativa y en esa información se pueden plantear modelos de negocio que pueden ser escalables en el tiempo. Se puede empezar con una cosa muy sencilla, pero que claramente va a ser de calidad, pero que se proyecta también pensando, vamos a iniciar así, pero porque en 3 meses vamos a hacer esto y en 5 meses vamos a hacer esto. En algunos de esos espacios, nuestra productora ha hecho inversiones porque también consideramos que como productora podemos hacerlo. No todas las productoras están en capacidad de hacerlo, pero nosotros lo hacemos con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes. Y es que es muy difícil pretender que en latitudes como estas o en sitios pequeños que incluso pueden ser muy ricos de historia o muy ricos en lo que tienen que contar, pero no tienen el presupuesto o nadie les quiere trabajar pues porque no son los presupuestos altísimos. Sin embargo, para nosotros ha sido una carrera exitosa. Como te digo, llevamos 20 años trabajando en este tipo de experiencias y hemos avanzado con algunas alianzas estratégicas con sitios turísticos, alianzas que nos permiten producir a diferentes niveles de presupuesto y recuperar esos dineros en diferentes también modelos de negocios en los que puede ser una obra por encargo o puede ser un contrato en el que nosotros hacemos participación en el cobro de tickets, pero cada modelo de negocio es único, creo, ni siquiera es diferente, es único porque solo cuando se explora ese sitio y solo cuando tú hablas con las personas lo puedes determinar. Hay incluso temas culturales que no le permiten a uno entrar a un sitio o en los que uno tiene que tener una investigación de 1 año para saber por qué mejor no mostrar hombros femeninos en las producciones, porque probablemente en ese sitio está prohibido mostrar los hombros o los cuellos femeninos. Entonces ese tipo de cosas, así como el modelo de negocio, pues creo que es particular, pero que se puede. Claro que se puede. Nosotros hemos encontrado en el turismo y en ese esquema de negocios una gran cabida para nuestro producto, sin sacar de lado la producción audiovisual, de series, de televisión, cortometrajes. Pero claramente para nosotros sí ha sido una muy buena fuente de ingresos ese tipo de estrategias. Pues es interesante lo que nos dices, Jairo. Todo está cambiando, pero a la vez todo sigue siendo lo mismo, ¿no? Seguimos con los mismos problemas y la misma forma de ser de los humanos. Sin embargo, ahora que estamos volviendo aparentemente a una normalidad un poco más paulatinamente, no con tanta velocidad como se esperaba el año pasado, definitivamente las cosas han cambiado. Entonces también quisiera reflexionar un poco con Fernando, el que ha montado muchos tipos de exposiciones, que ha sido proveedor de grandes museos, que ha sido pionero en varias tecnologías de implementación de museos, de exposiciones y de muestras. Fernando, ¿qué crees que va a pasar con las exposiciones colectivas post pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la interacción del humano al regresar paulatinamente y hasta cuándo tú ves que las cosas van a volver a tener un movimiento como el que solía tener debido al distanciamiento social todavía vigente en México y en varias realidades latinoamericanas? En México los museos interactivos han tomado un espacio importante. ¿Por qué? Porque se han dado a conocer por espacios con libertad. El niño puede llegar, interactuar, tocar, caminar libremente y decidir. Eso le ha generado pues, un prestigio a estos espacios, no como un museo con limitantes. Entonces, los espacios interactivos tienen esa ventaja, ¿no? Porque el papá lleva al niño a que el niño, pues el papá de alguna manera se desentiende, el niño hace su recorrido libremente. Por un lado, el papá dice, bueno, el niño ya se está divirtiendo. Al papá no le preocupa si aprende o no, pero le preocupa que en lo que el niño está ahí cuidado, él puede estar viendo el fútbol o teniendo otras actividades. Esa es una parte que han logrado los espacios en México. En México, de los primeros museos como Universo, Papalote, Explora, Descubre,
Acertijo, o sea, todos este tipo de espacios. Una de sus características es la libertad, la otra es la seguridad que tiene el niño dentro del espacio, pero también el aprendizaje que logra en ese espacio. No es un lugar donde el niño se va a malcrear, es un espacio donde el niño va a salir con un aprendizaje o alguna experiencia. Hoy, en esta época de pandemia, museos han estado cerrados, los niños han estado confinados en sus casas, no van ni a la escuela. En Ciudad nosotros estamos trabajando ahorita un proyecto para Campeche. Campeche siempre estuvo en semáforo verde y no tuvo casos de COVID, ¿no? Nosotros participamos ahí en un museo de piratas, ¿no? En el momento en que se abre el museo, algo inimaginable, o sea, los niños, los papás, por alguna razón, necesitan un espacio de entretenimiento, o sea, abarrotan los espacios. O sea, en un día se acabaron las localidades porque existe esta necesidad, o sea, esa necesidad de salir del confinamiento, de volver rápido a una normalidad, aunque tiene que ser en forma paulatina, con ciertos cuidados, con una capacidad limitada, pero estos espacios están teniendo gran importancia. Ahora, por ejemplo, en estos momentos nosotros también migramos un poquito a espacios públicos, de rescate de espacios públicos como parques, donde ahora en parques se hacen actividades que antes se hacían dentro de los espacios interactivos. Entonces ahora es un lugar abierto, la gente no está confinada, pero tienen más posibilidades de interacción, ¿no? Sí se van moviendo los modelos, pero de acuerdo a las mismas necesidades del público, en este caso de los niños, los adultos, que requieren, ¿no? Que requieren un lugar de entretenimiento, un lugar de esparcimiento, y digo, sin perder de vista esta parte del modelo, ¿no? Otra lo que nos comentaba Jairo, en México siempre ha habido dinero y siempre hay recursos para la educación. Por alguna razón siempre hay recursos para la parte de la cultura y para la parte educativa. Solo hay que presentar buenos proyectos, o sea, proyectos interesantes, y si uno presenta estos proyectos a la iniciativa privada, también se suman, ¿no? En el caso de Papalote, participaban las empresas más importantes de México, o sea, las empresas con más recursos participaban, ¿no? Entonces, eso hace que pueda atraer a niños de la Sierra Tarahumara, a niños de la Sierra Mija en Oaxaca, sin ningún costo, porque ese costo ya está prepagado por la iniciativa privada, ¿no? Entonces, por eso podíamos tener audiencias de 1,5 millones, 2 millones de niños, porque un 60 o 70% estaban prepagadas, ¿no? Logrando este modelo de integración de la iniciativa privada con los modelos de museos interactivos, ¿no? Digo, ese modelo funcionó muchos años, ¿no? En México, donde la iniciativa sí se suma, ¿no? A un proyecto viable, a un proyecto donde dicen, a ver, tal marca de leche está apoyando a la educación, pues implica más adelante el que sus productos se vendan más, ¿no? O sea, es esta integración, digo, a nosotros nos ha ido muy bien en estos últimos 30 años, a pesar de la pandemia, hemos seguido creando espacios, no nos hemos detenido, hemos seguido creando espacios con diferentes reglas y con diferentes interactividades, ¿no? Antiguamente manejábamos simuladores cerrados, hoy ya no se va a poder, hoy tienen que ser simuladores abiertos, una serie de cosas que van cambiando, pero tenemos que ir a la misma velocidad de las necesidades de la tecnología, de las necesidades del público y de nuestra misma cultura. Tenemos que ir así, avanzando rápidamente también. Pues es verdad lo que dices, Fernando. Tenemos que avanzar tenemos que rebasarle a la realidad en este momento, porque lo que nos ha enseñado este año es que las cosas se aceleraron pues una década o un lustro en pocos meses. Y tenemos que regresar a una interacción social a la que tal vez ya no estamos acostumbrados, con unos presupuestos que todavía no existen, pero con la perspectiva de que las cosas vuelvan a tomar un poco la normalidad. Les voy a leer un comentario me imagino que es de nuestro amigo Fraser McLean, que está en la audiencia, que dice: debe ser el futuro de los museos ser interactivos, sin limitantes. Muy interesante la participación de todos los ponentes. Pues me sumo a las felicitaciones de Fraser McLean.
Les agradecemos a los tres por su claridad y por poder aportar todo lo que están aportando, ¿no? Creemos que el inicio de este diálogo para el edutainment, donde pensamos que la educación tiene que ser entretenida, no por eso menos valiosa, no por eso menos formal, no por eso menos incluso académica, pero tiene que ser bien pensada para que no sea simplemente una obligación. Y me voy a comenzar con una de las preguntas que tenemos de la audiencia. Dice, esta es para Eduardo, dice, ¿cómo se podría despertar la curiosidad en los estudiantes? Supongo que se refiere a estudiantes universitarios o adolescentes. Últimamente suelo ver más y más que solo les interesa simplemente aprobar una asignatura. ¿Cómo estimular a los estudiantes con el tipo de cosas que ustedes hacen? ¿En alguna materia en particular o ha sido en general? Se refiere en general. Bueno, ahorita a ver, como profesor universitario, ahorita lo que vivimos este año fue del cambio forzoso al modelo virtual, ¿no? Que, por ejemplo, sí representó desafíos, sí hubo desafíos de precisamente poder mantener el nivel de atención e interacción con la gente, ¿no? Ahora, la pregunta que me hacía era a nivel universitario o nivel previo. Universitario. O sea, ¿qué diré? Es un poco pienso, o sea, ¿cómo enfrenté yo la situación? La situación me hizo volver, yo también fui pionero de lo virtual, o sea, yo trabajaba en los 90s en animación, desde los 80s de hecho. Y para hacer muchas cosas, volví a muchas cosas, retomé el 3D y, por ejemplo, me puse a hacer muchas de las cuestiones al no tener los modelos y las cuestiones físicas. Empecé a jugar con muchas más herramientas en este último año, a tener muchos más recursos, muchas más cosas que faciliten. Esa fue la solución que yo encontré para ser entretenido. También, curiosamente, lo virtual tiene una cuestión que es curiosa, ¿no? Que curiosamente decía esto este señor Baudrillard, el filósofo francés. Y fíjate, cuando estás en el aula, los estudiantes, algunos están súper lejos, ¿no? Aquí, todos están aquí cerquitas. Si yo fuera el profe, ustedes fueron los estudiantes, están cerquita, todos los puedo ver. También, creo que una de las cuestiones que pasa es que ahorita podemos personalizar. Una de las grandes ventajas que nos dio esto virtual es la posibilidad de personalizar. Podíamos hablar mucho más, pude darles mucho más feedback, mucha más retroalimentación a los estudiantes, y eso creo que el sentirse considerados, el sentirse integrados, les ayuda a que la gente decida participar. Sí, eso sería. Ahora, acaba de decir que hay un problema también muchas veces en la universidad. En la universidad, la pasión que uno siente por la materia que está estudiando debería ser más que suficiente, más allá de los obstáculos, ¿no? Pero, o sea, un poco yo pienso que así se autoeliminan los estudiantes. Yo pienso que, y lo que voy a decir es totalmente políticamente incorrecto, pero yo considero que es verdad. Y es que los estudiantes mediocres y malos cumplen una función importantísima en la universidad, sea privada o pública, y es financiar el curso a los buenos estudiantes. Yo a los estudiantes les he dicho eso. Les digo, aquí los estudiantes malos son bienvenidos porque nos ayudan a pagar el curso para que los estudiantes buenos lo puedan tomar. Y ustedes deciden cuál tipo de estudiantes del que son. Entonces eso es, ¿no? Pero ciertamente el esquema del profesor hablando 3 horas sobre una cosa y nada más no puede sustentar el conocimiento. Tiene que haber herramientas gráficas, tiene que haber toda clase de experiencia, dividirles en grupos, a resolver problemas y tareas. Incluso gamificar, o sea, volverle juego a ciertas cosas, ¿no? Que en muchas cosas se va viendo cada vez más, por ejemplo, en resoluciones de conflicto, en estas cosas que bueno, no corresponden a mí, pero corresponden a otras áreas como los que estudian relaciones internacionales. Encontrar maneras de volverle juego y otras cosas funcionan en modelos económicos. O sea, estas tecnologías que de las que hablamos nosotros, de los juegos, de los otros, se pueden incorporar. Por ejemplo, pueden pensar que existe una mejor herramienta por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, economía, que estos juegos de simulación, como el SimCity No, porque en ellos haces pruebas, tus modelos económicos fracasan, se descalabran y la gente aprende. Entonces, creo que las herramientas actuales virtuales y los programas interactivos permiten explorar muchísimas más cosas, ¿no?
Entonces creo que esa es un poco la solución y digamos, y se ha visto y creo que la pandemia nos ayudó a demostrar que somos pobres en Latinoamérica, pero no tan pobres, porque la mayor parte de gente sí ha logrado acceder a las cuestiones digitales y virtuales. Entonces creo que un poco es el camino. Yo pienso que de ahora en adelante las clases no van a volver a ser como eran antes. Así volvamos a estar físicamente. La presencia de lo virtual o interactivo va a quedarse marcada. Pues es interesante lo que dices y sobre las reflexiones que hiciste, Eduardo, me parece que no hemos topado un tema, pero que sí lo dijeron entre líneas. Finalmente, este tipo de experiencias generan un montón de trabajo y eso es riqueza y eso es prosperidad, ¿no? Cuando uno está generando un proyecto, no lo puede hacer solo, se trabaja a veces con un equipo pequeño para la planificación, pero para la implementación, si es un proyecto virtual, se necesita un ejército de animadores para modelar, para animar, para programar. Y del lado de la implementación física, como lo que hace Fernando, también se necesita muchos trabajadores. También la gente que compra los boletos está pagando para que la gente que vive de eso, ¿no? Que está enseñando el museo, que abre el museo, que hace seguridad del museo, que hace los recorridos, que vende la comida. Es un ciclo económico en sí solo, ¿no? No está solo la experiencia, por eso le llamamos experiencia de experimentar una historia, un recorrido, una vivencia en un espacio físico, sino también está lo que ves alrededor, porque suele ser un evento al que vas con toda tu familia, al que designas un tiempo, al que vas con un fin determinado como de divertirte, pero también terminas aprendiendo, pero comienza a ser un momento social específico o familiar, o para ir con amigos si es un tema un poco más adulto, y esto genera mucho dinero que en este tiempo se ha perdido. Genera dinero en su producción, pero también genera mucho dinero en su implementación y en su operación. Entonces te pregunto, Fernando, ¿cómo crees que se puede sustentar uno de estos modelos? Porque también muchas de las exhibiciones culturales, no solo lo que pasa en México, que hay mucha inversión privada, dependiendo de la realidad latinoamericana, también se depende, también como aquí en otros estados, de un financiamiento gubernamental. Y los financiamientos gubernamentales de un gobierno local, nacional o regional son inestables, ¿no? Al político de turno, a la coyuntura política, justo en México y otros países se han vivido las salidas de elecciones en este momento. Entonces, el cobrar una factura, el obtener un fondo para un desarrollo, se han vuelto complejos. Entonces, ¿cuál crees que es el equilibrio entre el juego político y la búsqueda de inversión privada para crear este sector de derrama económica que genera la museografía, las experiencias y la interactividad en espacios públicos? Sí, mira, antes de contestar tu pregunta, quisiera complementar un poquito lo que comentaba Eduardo. Yo como profesor universitario, una forma de motivar a los alumnos era que ellos pudieran verse beneficiados al tomar mi clase, o sea, mi asignatura. Una de las tareas que yo les dejaba decía, a ver, tú estás aprendiendo hoy bases de datos, necesito que mañana vayas a la tienda de la esquina y le ofrezcas una base de datos a la tienda de la esquina para vender sus productos, ¿no? Era un problema real, pero que le va a generar un beneficio a mi estudiante. O sea, él va a decir, bueno, ya me contrataron para hacer la base de datos del médico de la colonia, pero ahora tengo que aprender a hacer la base de datos. Entonces ahora tengo dudas porque ya estoy trabajando en un proyecto real que me va a dar un beneficio real, ¿no? O sea, el 90% de mis alumnos, por lo menos en el año, hacían 1 o 2 proyectos que les pagaba su misma comunidad. Entonces, y cada vez nos veía, oiga, profesor, tengo esta duda, ¿cómo conecto el router? ¿O cómo configuro? ¿Cómo le pongo una IP estática? ¿Cómo le pongo una IP dinámica? ¿Cómo ligo una base de datos? ¿Cómo hago un manejado? Ellos mismos iban buscando la solución a sus problemas, como parte de mi asignatura, ¿no? Entonces, una forma de motivar es que ellos se vean ligados a su entorno y que no se separe la parte de la educación contra la parte de la realidad en su entorno. O sea, si van a ser programadores, pues que busquen trabajo de programadores desde que están estudiando y así
así fui trabajando con ellos, con la idea de que ellos se vean motivados a sí mismos, ¿no? ¿Y cómo? Pues con un ingreso adicional, ¿no? O sea, si yo entro a la clase, bueno, voy a tener la respuesta a alguna duda de cómo integrar un campo, un registro, cómo ordenar, o sea, ellos mismos, ¿no? O sea, eso como complemento a lo que venía diciendo Eduardo para mis alumnos universitarios. Y la otra parte que tú preguntas del modelo, cómo puede equilibrarse, me tocó un ejemplo que llamamos el tianguis de la ciencia, ¿no? Invitamos a proveedores, artistas, creativos de todo el mundo a participar en un tianguis, un evento en el cual podían participar solamente con su producto de exhibición itinerante o con su producto de realidad virtual, su producto, poner su exposición libre, ¿no? En un espacio que finalmente conseguimos gratuitamente con los gobiernos de la Ciudad de México. Por otro lado, el participar tenía un costo, ¿no? O sea, el artista, por un lado, pues tiene una ventana hacia el mundo trayendo su exposición. Si su exposición era ganadora, pues se le pagaba un recurso, pero además tenía el derecho a formar parte de un museo interactivo. En la primera experiencia tuvimos como 150 participantes y con 60 ganadores llenamos el museo. O sea, ¿cuánto invirtió la comunidad? Básicamente nada. O sea, porque durante ese año el artista donaba su obra para estar en el museo y que fuera visitada por muchas personas. Al siguiente año, bueno, pues se hacía el siguiente festival y se iban las obras y llegaban nuevas. Entonces teníamos un esquema de renovación de tecnologías anual con ganadores que ganaban su premio, que era formar parte del museo, y más un incentivo económico, y por otro lado se hacía de recursos la comunidad formando este festival, ¿no? No participaba tanto la iniciativa privada, básicamente la iniciativa gubernamental, dando los espacios, o sea, auditorios, parques, espacios museográficos, pero son esquemas en los cuales se tiene que trabajar, en el cual todos podemos ganar, ¿no? O sea, gana el artista que está dando a conocer su obra, gana la comunidad porque tiene obras de varias partes del mundo y ganamos todos, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, sí tiene que haber un equilibrio, no totalmente gubernamental, no totalmente iniciativa privada, pero puede haber una parte creativa de invitación a la misma comunidad a participar, ¿no? O sea, eso fue un ejemplo. Otro, trajimos al Museo de Antropología e Historia una exposición de esfinges y momias, le llamamos Isis y la serpiente, le llamamos a la exposición. Y bueno, la trajimos las muestras y pensamos que no iba a pasar de ahí, ¿no? O sea, empezaron a llegar, y de pronto teníamos en toda la Avenida Reforma 2,000 o 3,000 personas queriendo entrar, ¿no? A ver la exposición. O sea, ni siquiera los que hicimos la exposición pensamos que una buena difusión fuera suficiente para atraer al público, o sea, para atraer al público y filas para querer ver la exposición. O sea, creo que aquí es un buen equilibrio entre cómo mostramos nuestras obras, cómo les hacemos difusión y cómo las presentamos, ¿no? Con la idea de que pueden llegar solitos los recursos. Bueno, es mi punto de vista. Pues agradezco tu punto de vista, Fernando, porque básicamente ese es el diálogo que tenemos, ¿no? Hay que ser creativo, hay que ser formador y hay que ser empresario cuando uno está metido en este rubro, porque tiene todos los componentes, ¿no? Del lado académico, quiero preguntarles, tenemos unas preguntas de cuando han hecho las experiencias, ¿cómo les han asesorado académicamente alguna institución, investigadores? ¿En qué punto prefieren ustedes hacer eso, no? ¿En la planificación, durante el montaje o que se comparta durante todo el tiempo, no? Jairo, tu experiencia con las salas de realidad virtual que has hecho, con los museos, con las instalaciones que has hecho, ¿cómo han sido en la complementación con otras áreas respecto a hacer la parte creativa, pero hacer la parte formal también, ¿no? La científica, la de investigación, la de validación.
Claro, realmente es fundamental, o sea, eso arranca desde el momento en el que uno decide apuntarle a un proyecto de estos. Te voy a compartir dos experiencias, la de Colombia, la de la Catedral de Sal. Pues es una mina de sal. Al interior de la mina hay una catedral católica, pero es una mina, y es una mina que se formó hace millones de años, donde hay fósiles, donde eh, pues converge una cantidad de información que probablemente tú tienes como creativo en la cabeza muchas ideas para desarrollar, muchos conceptos, mucha tecnología, pero si se comete un error al querer transmitirle a un turista una información, pues estás haciendo algo mal hecho, ¿sí? Y, y en este caso no sería como el proyecto de Eduardo, que esa era la intención. No, aquí estaríamos cometiendo un error. Y nos pasó varias veces en varios proyectos que incluso cuando ya estaban publicados llegaba algún experto que sí conocía muy bien del área y nos decía, oye, mira, esto está mal. Y pues ya tú habías producido, animado, doblado voces, producido música, editado, compuesto en estereoscopía para que te digan que ese tema está mal. Entonces, en nuestro caso, para proyectos como el de la Catedral de Sal, pues nosotros tuvimos que arrancar con geólogos, arquitectos, el Instituto Agustín Codazzi, que es un instituto aquí en Colombia especializado en toda la parte geográfica del país, con autoridades muisca que han vivido durante pues muchos años en este territorio, que nos asesoraron en esa parte, en una parte del contenido donde tocábamos un tema ancestral, y pues que claramente creo que eso nos pasa en muchos casos, y ya les cuento el caso de México. Desconocemos muchísimo de nuestras raíces, de nuestro pasado, y pues teníamos que ir a la fuente, y en ese caso pues tuvimos que acudir a varias fuentes. Para este proyecto, un abuelo muisca nos ayudó y toda su comunidad a desarrollar 4 minutos de cortometraje, y fueron aproximadamente un mes de reuniones, de toma de fotografías, de verificación de la información, de aprendizaje, para desarrollar 4 minutos, y así los otros 15 minutos, cada uno con una persona experta en el tema. Y les cuento particularmente el caso de México. Cuando llegamos a Cholula teníamos la idea de desarrollar un proyecto en la pirámide más grande del mundo, y pues llego yo a Cholula y no veo la pirámide, y porque pues ya está erosionada, pero claramente ahí existió una de las pirámides más imponentes del mundo. Pero esa información ni siquiera los propios cholultecas la conocían, porque pues ya todo eso ha hecho parte de su folclore, de lo que conocen. Sí, mira que ahí había una pirámide, pero probablemente desconocen por qué, cómo era, cuáles fueron sus etapas. Para el proyecto de Cholula, les cuento, fue un trabajo de investigación de casi un año, solamente la investigación y la asesoría por parte de personas del INAH, de un profesor, Eduardo Melo, que nos ayudó bastante en reconocimiento de historia. De hecho, aquí estoy viendo una enciclopedia que tuvimos que ir a comprar de Cholula, unos libros que ya nos conseguían, que personas de la ciudad nos compartieron, pero también cosas muy interesantes y muy bonitas, como que en todo este tiempo que estuvimos allá haciendo la investigación, pues empezamos a hacernos amigos de los vecinos del hotel donde nos estábamos quedando, y la señora que hacía los tacos nos compartía su historia, y empezamos a conocer a aquella persona que conoció a tal persona y que probablemente tenía en su casa algún dato histórico importante. Y cuando tú empiezas a hilar esas cosas, así como en las películas detectivescas que ves los hilos, pues claramente aquí también había que hacer un mapa general de toda la historia y tratar de ser lo más precisos por varios temas. Primero, porque tú estás transmitiendo una información, y que claramente en este caso tenía esa orientación de informar y educar.
y segundo, pues por un tema de mero respeto. Tú, al llegar a otro país, en nuestro caso, a hablarle a otra cultura de su pasado, pues habría que ser absolutamente respetuosos y certeros en la información que se va a dar. Les cuento que en los primeros días que se proyectaron esos cortometrajes en la ciudad de Cholula, se invitó a la misma ciudad, se invitó a todo el cuerpo de policía de la ciudad, a los maestros, y muchos de ellos salían de la exhibición del corto diciéndonos, oiga, gracias, yo no tenía ni idea que esto era así, no habíamos visto nunca cómo era la pirámide. Y en eso, pues lo que hacemos, que es producir animación o generar esos contenidos digitales, pues son una ventana al pasado. Claramente no existe, en mi concepto, la realidad real es la mejor. Tú te paras frente a algo y ves y tocas y sientes lo que hablaba Fernando de los montajes, de las instalaciones. Pero hay momentos en los que pues esa posibilidad no existe, y ahí la animación o la producción digital pues nos abre un panorama increíble. Mostrar la batalla de Puebla, probablemente montar a todos esos españoles y mexicanos en su batalla, en caballos, humo, todo esto. La animación digital nos permite llevar a los usuarios a esos mundos, pero hay que hacerlo con un claro sentido de responsabilidad cuando se hace ese tipo de proyectos. Y ese sentido ya lo aprendimos, que se hace mucho antes siquiera de escribir la primera propuesta de guión o la primera propuesta creativa, porque claramente va a ser tiempo perdido después si tú ya le inviertes a un guión o a una propuesta y no has desarrollado la investigación correctamente. Pues lo dicho, Jairo, hay que estar muy investigados, muy seguros de lo que se va a hacer, porque ya el día que se abre el ticket a la sala, pues las críticas de la prensa y de los lugareños te pueden literalmente incendiar el lugar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esos son algunos tips para los creativos. Vuelvo contigo, Jairo. Otra pregunta más de la audiencia es que describas tus mayores colaboraciones y un poco más de cuál ha sido el recorrido de ustedes en la Catedral de Sal. Las mayores colaboraciones de proyectos y cómo ha sido la trayectoria del proyecto de la Catedral de Sal. Ok, nosotros, como te cuento, empezamos hace 20 años, siempre de la mano de la tecnología, haciendo páginas web, multimedias y animación científica. Eso fue lo que nos dio paso a la animación. O sea, nuestro portafolio era solo sangre, virus, bacterias, pero digamos que con esas pequeñas cosas pudimos perfeccionar mucho técnicas de animación, de producción. Luego incursionamos en el tema turístico en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Yo vivo en esta ciudad, estoy acá, mi estudio, mi empresa queda ubicada en esta ciudad. Estamos a 40 minutos de Bogotá, y pues afortunadamente teníamos en esta ciudad una de las maravillas turísticas de nuestro país, que es este lugar. Con la experiencia de haber producido animación, le propusimos al sitio la posibilidad de crear un cortometraje que le contara precisamente a los turistas aquello que ellos no ven. Que cuando tú estás adentro de una mina, pues lo único que ves es roca a tu alrededor, pero no tienes un concepto claro de la espacialidad de ese lugar. Ese primer proyecto se elaboró en el 2008, o sea, ya llevamos bastante tiempo en la Catedral de Sal. Desde que se inició, se han hecho 4 producciones diferentes, y en cada una de ellas pues se ha mejorado la técnica de producción, la narrativa, claramente, y obviamente estamos incursionando en nuevas tecnologías. Se empezó con una película estereoscópica con gafas anáglifas, las gafas roja y azul, y a los 6 meses llegó la tecnología Real D aquí al país. La tecnología cambió brutalmente en cuestión de meses, tuvimos que volver a hacer la película. Y en este momento la producción que está, pues es una producción en la que
intervino la Orquesta Sinfónica Nacional, 90 músicos tocaron la banda sinfónica del cortometraje, se hizo estereoscópico, se hizo en 4K, entonces sí hay un claro desarrollo tecnológico que nos ha permitido estar en el sitio. Y si de pronto a eso también iba la pregunta, claramente si estamos hablando de esto hay que estar muy pendientes de lo que se puede hacer en términos de innovación, no solo narrativa, sino tecnológicamente, porque la gente pues espera eso y quiere ver más. Lo que tú decías, Fernando, si te dicen que vas a ver una experiencia inmersiva, pues tú esperas eso y no que te vendan otra cosa. Entonces hay que ir muy de la mano de lo que tecnológicamente se pueda lograr. Otro proyecto interesante en este sentido es el proyecto de Cholula. En Cholula hicimos un cortometraje y una serie de experiencias de realidad virtual en la que los usuarios viven diferentes oficios en diferentes lugares de la ciudad. En algunos sitios elaboran cerámica, en otros sitios están en un rito, en otros sitios están leyendo un códice, y es una serie de experiencias. Pero también, pues nuestra empresa es una productora de contenido y pues una de las cosas que nos tienen satisfechos ahorita es que 20 años después de haber iniciado nuestra productora, por fin tenemos una serie en televisión y tenemos hace un año terminamos la coproducción con el canal más importante de televisión pública aquí en el país, que es Señal Colombia. Produjimos una serie dirigida a niños que enseña conceptos de arte y diseño a través de unos personajes animados. Ahorita lo que ustedes hablaban de cómo mantener a la audiencia, cómo mantenerlos entretenidos. En esta serie, por ejemplo, se enseñan conceptos básicos de diseño. El primer capítulo se llama El punto que salió a jugar. Y en este capítulo los niños van a aprender el concepto de punto, línea y figuras de una manera entretenida. Si de algo uno puede hablar de cómo mantener a alguien motivado o entretenido mientras aprendes eso. Probablemente existían otras formas de contar las historias antes, pero hoy en día toca ir muy de la mano de mantener enganchada siempre a la audiencia, de estarle mostrando cosas nuevas, de estarle incluso cambiando el look a lo que está viendo y sorprenderlo, la sorpresa, el entretenimiento. No necesariamente todo tiene que ser chiste, no necesariamente todo tiene que ser gracioso, porque hay cosas que no aplican a eso, pero sí el concepto de estar sorprendiendo permanentemente ayuda a que en cualquier escenario en el que tú estás transmitiendo alguna información se mantenga ese interés, la sorpresa, el cambio, la novedad, cambiar. Si estamos manejando una estética tridimensional, cambiar eventualmente a una estética bidimensional o hacer mover al usuario que mire para acá, que mire para allá. Entonces, ese tipo de contenido o de contexto narrativo también ayuda muchísimo a contar las historias. Y por último, para terminar de responder la pregunta en cuanto al proceso de la Catedral de Sal, pues ha sido un proceso de negocio interesante para ambas partes. La Catedral de Sal, pues como les cuento, desde el 2008 tiene este tipo de proyectos. No solo mi empresa ha participado, le abrimos las puertas a otros proyectos y a otras empresas que trajeron nuevas tecnologías, pero si estamos ahí desde el 2008 claramente es porque tanto ellos como nosotros hemos experimentado un crecimiento que nos ha permitido estar contentos y pues seguir apuntándole a cosas nuevas que vienen ahora. De hecho, hace unos meses en la Catedral de Sal inauguramos un projection mapping permanente grandísimo. Es una proyección que se hace todos los días, cada hora, un montaje con un reto impresionante porque usualmente los mappings son más itinerantes, más cortos. Aquí todos los días, cada hora hay unas proyecciones en unas superficies irregulares que nos implicó hacer escáneres 3D, proyecciones deformes, pero pues todo eso en la onda de innovar. Entonces, siempre mantener con la onda en estar sorprendiendo y cambiando, y tú como productor, como empresa, también estar en esa onda de estar dispuesto a hacerlo.
Pues Jairo, gracias. O sea, las experiencias de los tres han sido muy enriquecedoras, ¿no? No es un campo sencillo, es un campo que requiere la colaboración multidisciplinaria y también, como decíamos, creemos que tiene un potencial muy importante de derrama económica para varios actores. Me voy a ir con una última pregunta antes de comenzar a despedir el panel y es específicamente para Fernando. ¿Quieren saber, Fernando, a qué le llamas tú 4D? ¿Qué tipo de elementos adicionales a los tradicionales implica el 4D descrito por ti en tu intervención? Sí, nosotros tradicionalmente manejábamos la tercera dimensión. Lentes polarizados, una imagen izquierda y una imagen derecha, una pantalla en la cual se ven las dos imágenes y en nuestro cerebro se une la tridimensionalidad, la profundidad. Le llamamos 4D cuando le aumentamos a esta tercera dimensión de imagen un movimiento adicional, que en este caso son los movimientos de las butacas al ritmo del movimiento del video, ¿no? Si voy viajando y el video hace que gire hacia un lado o hacia otro, entonces la butaca me va a ayudar a acompañar este movimiento. Pero además, si voy viajando en un barco y voy atravesando olas, puedo sentir la brisa a través de pequeñas gotas de agua que caen en mi cara, ¿no? Y si de pronto se oye por ahí un trueno, pues algún estrobo me va a indicar ese relámpago en el espacio. Y si de pronto hay un torbellino, bueno, pues voy a sentir el viento que roza mi piel, ¿no? Ese 4D nosotros le llamamos a todos estos elementos que le sumamos a la tercera dimensión del video, ¿no? ¿Y qué elementos le sumamos? Movimiento de butacas, efectos de viento, efectos de aire, efectos de humedad y pequeños movimientos. Hicimos un pequeño video donde hablábamos de especies en extinción y de pronto sentía como que se movía una cascabel y en los pies una pequeña vibración y la gente sentía que la víbora pasaba por sus pies, ¿no? O sea, esos elementos adicionales para estimular nuestros sentidos le llamamos nosotros 4D, ¿no? Le podemos sumar muchas cosas, ¿no? Pero en general nosotros lo manejamos 4D, esta cuarta dimensión de movimiento y efectos que estimulen nuestros sentidos. Hemos manejado aromas, movimientos de butacas, efectos de aire y efectos de brisa en algunos casos. Pues tenemos una pregunta más para ti, mi estimado Fernando, y también puede ser para Jairo. Nos preguntan si las experiencias interactivas que han desarrollado, las han desarrollado de forma táctil o con dispositivos inalámbricos o ápticos. Hemos utilizado toda clase de sensores. Hicimos una exposición en un cuarto blanco. Imaginemos un cuarto blanco y solamente con bocinas alrededor. Ahí teníamos unas cámaras que detectaban el movimiento. Si tú te movías más o menos lento, oías como el agua, como si estuvieras en el mar. Si empezabas a mover más rápido las manos, empezabas a escuchar como una tormenta. Entre más movimiento tuvieras en el espacio, sentías como si estuvieras en un barco navegando con efectos de agua cayendo por todos lados. Si tú te movías hacia una esquina del cuarto, los sonidos se veían hacia ese lugar. Si te movías, o sea, un sonido envolvente con sensores a través de cámaras que podían detectar tu movimiento, ¿no? Pero no tenías nada de imagen, solamente una sensación auditiva, ¿no? Hicimos otra exposición, se llamaba ¿Qué pasaría si no pudieras ver? Hacíamos un escenario de una ciudad, pero entrabas con los ojos vendados, para que la gente sintiera qué pasa con una persona que no puede ver. Y entonces, a través de sensores íbamos activando sonidos, temperaturas. La electrónica básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a lograr algún efecto. Puede ser un sensor capacitivo, sensor inductivo, un sensor de radiofrecuencia. Hay muchos sensores de presión, sensores
de todo tipo de sensores. O sea, aquí la idea es que se entienda lo mágico del espacio, ¿no? Hoy, en la actualidad, por ejemplo, utilizamos Kinect, ¿no? Podemos interactuar porque el Kinect trae unas cámaras de profundidad, trae 2 cámaras y puedo detectar profundidad, puedo detectar un poco de temperatura, entonces utilizamos todos estos tipos de sensores. Uno en específico no, va a depender del caso y lo que queramos lograr en cada experiencia. Gracias, Fernando. Yo te hago una pregunta de nuestros diálogos previos. Hoy casi no tuvimos tiempo. Me habías conversado un poco de su incursión, su aplicación en la robótica, ¿no? En toda la parte de mecatrónicos, pero no solo mecatrónicos, sino robótica. Sí. Y cómo ha sido implementar robótica en la realidad iberoamericana, porque muchas veces está asociado solo con Japón, solo con la industria anglosajona. ¿Cómo es la robótica que se aplica en el día a día acá en México, en Latinoamérica? ¿A qué nivel estamos? Bueno, la robótica en México ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho. En 1995 me tocó ser un juez para los concursos de robótica tradicionales de las universidades. Hay concursos básicos como que el robot salga de un laberinto, ¿no? Ese es hay otro concurso de velocidad del robot, hay otro concurso para seguir líneas continuas y otro concurso para seguir líneas discontinuas en robótica, ¿no? Hoy en la actualidad a los estudiantes es algo que los motiva mucho. En México participa en un concurso que se llama Peleas de Sumo. Son 2 robots que van a luchar y el robot más fuerte va a desplazar al más débil fuera de un circuito, ¿no? México lleva 5 años siendo el primer lugar en todas las categorías de esta rama de robot de sumo, ¿no? O sea, de pronto no se sabe, pero las universidades en México tienen una buena posición en la parte de robótica. A mí en robótica me tocó participar en 1992 en Estados Unidos en una competencia de carritos que tenían que salir de un espacio irregular, ¿no? O sea, participando con la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? En robótica nosotros damos cursos también para niños. O sea, la robótica tiene que ser pues algo inspiracional, ¿no? O sea, hay alguna empresa que se llama Lego que hace robots que son fácilmente programables, hay muchos. Nosotros acercamos estas tecnologías desde los niños en la primaria para que vayan desarrollando su creatividad y puedan hacer cada vez cosas más complicadas, ¿no? Hoy nos piden, por ejemplo, en la actualidad, dinosaurios que tengan la piel que se sienta pues muy suave, que muevan los ojos, que gruñan, que respiren. El tema de dinosaurios es algo que a los niños les encanta. No sé, en todas las épocas, pero ves un dinosaurio moviéndose y les llama la atención, ¿no? Cuando los hemos trasladado de un lugar a otro, nos piden que hagamos pausas para tomarse fotos con los dinosaurios, que los conectemos y que se muevan, ¿no? Eso inspira a los niños, decirle, mira, esto es algo que tú puedes crear a través de un sistema electrónico y una serie de mecanismos, y no es nada complejo, ¿eh? Hoy la electrónica es mucho más fácil que cuando iba yo en la universidad. Hoy cualquier persona en una semana ya está haciendo un circuito en electrónica, ¿no? Hay muchos circuitos, como por ejemplo Arduino, que es un circuito italiano, que lo programas en 2 días, o sea, ya en 2 días ya estás programando, ¿eh? Antes no, antes teníamos que hacer pues una serie de ensamble de números, convertir todo a digital y meter al microprocesador unos y ceros. Hoy no, hoy es muy sencillo y todavía puede ir más allá. O sea, decía en algún momento un profesor, nosotros no inventamos el microprocesador, aprendamos a programarlo y a sacarle provecho. O sea, no enfoquemos nuestras energías en querer hacer microprocesadores porque ya están hechos, ¿no? Hoy démosle aplicación a eso que ya existe, busquémosle una aplicación creativa, ¿no? Y avancemos, demos un paso adelante, ¿no? Y yo creo que en México, digo, yo puedo hablar de México, en especial, los jóvenes son muy creativos, o sea, te dan soluciones de cualquier problema en forma que ni esperas, ¿no? O sea, y respuestas también igualmente, ¿no? O sea, algunas fuera de lógica, pero la creatividad es algo que debemos aprovechar y explotar en la juventud.
Pues bueno, mi estimado Fernando, vamos a tener que irnos despidiendo porque ha sido apasionante la discusión de hoy. Esperamos que sean los 3 habituales de las actividades que está comenzando Edutainment. Hay muchas preguntas que se van a quedar por contestar, muchos desarrollos que quisiéramos tratarlos individualmente con ustedes de sus carreras, de temáticas. Les agradecemos por haber estado en la primera jornada y decirles que valoramos mucho su trayectoria y que esperamos que pronto llenen de gente las salas o los espacios donde ustedes hacen estas exposiciones vivas y realidades virtuales. Muchas gracias, les cedo la palabra a cada uno que se despidan y con eso ya vamos a terminar el panel. Jairo. Paul, Fernando, Eduardo y pues a todos los que nos observan, muchísimas gracias y pues qué bueno abrir este tipo de espacios y cuenten con nosotros también para compartir cualquier tipo de experiencia, estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Eduardo. Bueno, muchas gracias. Gusto verle a los tiempos a Jairo, gusto conocerle a Fernando. Gracias por este espacio, Paul. Y gracias a todos los que participaron y nos escucharon. Y qué bueno que haya estas discusiones. Comparto esa idea con Jairo, que haya estos espacios para seguir explorando estas ideas y claro, y hacer que la educación y el entretenimiento se combinen para beneficio de toda la sociedad. Gracias. Fernando, contigo nos vamos. Un placer estar compartiendo con ustedes, enriquecedor la plática de Jairo, Eduardo, tus proyectos, algo maravilloso. Gracias, Paul, por invitarme. Digo, espero no sea la primera y última vez. Espero vernos pronto por aquí. Muchas gracias. Pues gracias a los 3 de nuevo y en este momento damos por cerrado este panel. Agradecemos mucho su presencia y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos, saludos.